Hola, hola queridos amigos, ¿cómo andan? Es una alegría poder encontrarnos con ustedes. En esta ocasión te vamos a estar obsequiando, como cada vez que subimos algún videíto al canal, una reflexión bíblica. La reflexión está en Lucas capítulo 10. Vamos a estar mirando un encuentro especial que tuvo el Señor Jesús y queremos compartírtelo de una forma bien clara, con algunos principios, con algunas ideas. Y bueno, toma tu Biblia y vayamos a Lucas capítulo 10 y vamos a estar viendo los versículos 25 al 29. Esa es la porción. Después de esta charla viene la parábola del buen samaritano, pero no vamos a estar estudiando. Quizá hablemos o enfoquemos un poquito algunas cuestiones de esta parábola, pero no en mucha profundidad. Jesús tuvo muchos encuentros con personas sumamente interesantes de todas las clases sociales, de todos los orígenes. Jesús se encontró con muchos casos en particular. Y Juan dice que si se escribieran todas las cosas, todos los eventos, todas las actividades que tuvo el Señor Jesús aquí en la tierra, no alcanzarían meter o crear todos los libros que hablan de o que hablarían de estas experiencias y no cabrían aquí en este planeta. Así que es muy interesante y es importante estudiar cada encuentro que ha tenido el Salvador para poder extraer al máximo las enseñanzas, los consejos, las directivas bíblicas que dejan estos encuentros plasmados en la palabra de Dios. Dice: un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Verso 28. Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Verso 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Aquí está la historia. Un hombre que llegó con intenciones muy descriptivas para el doctor Lucas. Jesús no charla sobre sus intenciones, pero sí Jesús aprovecha la oportunidad para enseñarnos a nosotros y darnos una respuesta a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Primeramente tenemos que definir esta pregunta, que es muy importante. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, Jesús en otro pasaje bíblico describe muy bien que el prójimo es inclusive tu enemigo. Dijo Jesús: orad por vuestros enemigos. El judío, tenemos que, para entender un poquito esta cuestión de quién es mi prójimo, tenemos que entender el marco social del momento. Para el judío era extranjero todo aquel que no pertenecía a la simiente selecta, escogida de Abraham, del patriarca Abraham. O sea, si vos estabas fuera de la genealogía sanguínea de Abraham, tú no eras considerado como un integrante del pueblo israelita. Inclusive el samaritano era considerado un extranjero. Recuerda que el samaritano inclusive era un compatriota, un hermano del judío. Había habido a lo largo de la historia pasada del judaísmo, obviamente, una fragmentación entre samaritanos y judíos, y en los tiempos de Cristo se llevó a aspectos de la adoración. Pero en la historia el samaritano convivía, conocía el entorno, tenía la misma perspectiva. Era muy interesante que el samaritano inclusive era desechado
o colocado bajo el concepto de extranjero para el judío. Todos aquellos que no eran por nacimiento o por conversión no eran incluidos dentro de el prójimo para el judío. Jesús en este principio nos enseña a poner en práctica, a entender el concepto de fraternidad, de igualdad, de hermandad que debe haber entre los seres humanos. El cristianismo es por excelencia una descripción ética, social, que todos debemos ser considerados como iguales. Todos debemos tratarnos de una forma especial, inclusiva, atendiendo las necesidades de cada uno de nosotros. Todos los seres humanos son iguales para los ojos de Jesús. El amor de Dios procura alcanzar o lograr el bienestar de todos, sin importar tu raza, tu religión, tu color, es decir, tu procedencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando hacemos la pregunta de ¿quién es mi prójimo?, el proyecto de Dios. Dios tiene un proyecto de alcanzar a la humanidad de una forma que sea inclusiva, que sea abarcativa y que alcance a todos por igual. Según la Biblia y según la lengua latina, la palabra prójimo, e inclusive en idiomas como hoy en día, como es el portugués, la palabra próximo es prójimo. Es el que está cerca, el que está al lado tuyo, es con el que te vinculás, es con el que te relacionás en todo momento. Los judíos, como se consideraban simiente de Abraham, aquellos que no tenían sangre de Abraham, los desechaban. O sea, había una selectividad de quién era el prójimo para el pueblo judío. Ahora, ¿por qué nosotros como cristianos, escuchando el consejo de Jesús, tenemos que amar al prójimo? ¿Por qué yo tengo que desarrollar esta mirada inclusiva para con mi prójimo? Bueno, mira allí en Mateo, si me acompañas a Mateo, vas a encontrar que en este evangelio el Señor nos enseña algo que es muy importante. Mateo capítulo 5 y el versículo 45. El versículo 44 dice, ¿no? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nota todos los imperativos: amar, bendecir, hacer bien y orad. Orad por todo el que no sea o el que no esté en armonía con tu persona. Y dice el texto 45 ¿por qué o para qué? Fíjate que el texto dice para que seáis para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está el propósito. Nosotros acá en la tierra tratamos a todos los seres humanos por igual porque pertenecemos a la familia del cielo. Y la familia del cielo, nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial, y tú, si has nacido en la familia de Dios, ahora has recibido la responsabilidad de comportarte, de desarrollar una vida como hijo de Dios. Y el texto dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. O sea, primeramente tenemos que hacer el bien, tenemos que tratar al prójimo de forma amorosa, inclusiva, vincular, porque nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Y además, porque tenemos el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial trabaja de una forma muy especial. Él entrega las bendiciones de la naturaleza a todos por igual. A un asesino le llega la lluvia,
les llega el sol. Lamentablemente hoy en día hay sistemas carcelarios donde se priva a la gente de adentro del sol. Es un derecho que Dios da a todo ser humano. Pero el aire, el oxígeno, la lluvia, son caricias que vienen de parte de Dios para toda la humanidad. Y Él hace que esas bendiciones naturales, que de hecho el ser humano no puede crear esas bendiciones vienen de Dios, Dios las hace para todos. Dios las incluye a toda la humanidad. Dios las entrega para toda la raza humana. De hecho, el trato con el prójimo, que vos detectes quién es tu prójimo, te va a dar una información muy clara de cómo está tu relación con Dios. Dependiendo de cómo tengas la mirada a tu prójimo, cómo desarrolles o qué calidad de relaciones tengas con los que te rodean, es un medio para medir cómo está tu relación con Dios. Fíjate ahí en Primera de Juan, si me acompañas, a Primera de Juan, capítulo 4, los versículos 20 y 21. Dice el texto: si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, o sea, si tú en teoría dices algo, eso que dices se va a corroborar en la práctica, en lo visible, en los hechos palpables, concretos. Dice el texto: es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, si tú con lo visible, con lo palpable, con lo concreto, tú eres incorrecto, tú no desarrollas una relación correcta, armoniosa, ¿cómo lo vas a hacer con Dios que no lo ves? Dice el texto: y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, si tú ves de que lo que dice el versículo 20 no se está cumpliendo en ti, aplica lo que dice el versículo 21. Pide a Dios que el amor de Dios venga a ti, cambie tu corazón y puedas incluir en tus afectos a tu prójimo. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cuál es el método para yo aprender, para yo saber amar a mi prójimo? Bueno, Jesús se lo dijo al intérprete de la ley. Mira, si vamos a Lucas 10, en Lucas 10 Jesús se lo mostró y se lo comentó. Dijo en el versículo 29, en el versículo 26, dice: y Jesús le dijo a este intérprete, le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Primeramente, analiza el contenido de tus argumentos, de tu mirada, de tu perspectiva. Luego dice el texto: ¿cómo lees? Nota que para corregir la mirada sobre cómo heredar la vida eterna, cómo tratar a mi prójimo, se arregla sola y exclusivamente con la Biblia. No hay otra forma. Tú puedes, inclusive, corremos un riesgo hoy en día de ser teóricos bíblicamente, o sea, de estar con un argumento teológicamente teórico correcto. O sea, nosotros podemos tener un mensaje, una doctrina sólida, porque Jesús le dijo: has respondido bien, versículo 28. O sea, el rico el intérprete, conocía a Dios, conocía al menos la escritura bíblica, tenía la teoría, pero no tenía la puesta en práctica. Nosotros cuando hablamos con personas, no es nuestra función el juzgar a las personas. No es dictaminar un juicio sobre el otro, no es la función tuya esa. Tu función y la mía es de enseñar la Biblia a la gente,
Tenemos que manejar y tenemos que estar siempre preparados para dar argumento de nuestra fe, dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice que nosotros siempre debemos tener un argumento a la luz de las Escrituras de por qué actuamos, vivimos o hacemos tal o cual cosa de cierta manera. Para encontrar respuesta, nosotros debemos hacer un esfuerzo. Nosotros, para encontrar respuesta en la Biblia, a veces es más fácil preguntarle a alguien, ¿no? Algún teólogo, alguien que sabe, ¿y qué pensás de esto? ¿Qué significa esto? Pero Jesús lleva a este intérprete de la ley a que investigue, a que busque la respuesta por él mismo en la Biblia. Nosotros tenemos una responsabilidad para corregir las deformidades en cómo tratar al otro, cómo conocer lo que es disfrutar la vida futura, la vida venidera. Tenemos que ir a la Escritura. Nosotros, para poder alcanzar la comprensión bíblica, tenemos que tener la actitud de los bereanos. Allí en Hechos 17:11, el apóstol Pablo iba a estar entre los bereanos y los de Tesalónica. Y dice la Biblia que los bereanos confirmaban, investigaban para ver si lo que se decía era verdad. El deber del lector de la Biblia, el que quiere vivir la vida cristiana, es no juzgar intenciones, estar preparado para todo aquel que te demande argumento sólido, y en tercera instancia es encontrar las respuestas sólidas en un escrito está. Tú tienes que ver qué lees y cómo lees, el contenido y la forma en que lo haces. Eso es muy importante a la luz de la Biblia. Por lo tanto, nosotros, la única forma de corregir aspectos erróneos en cómo miramos al prójimo, cómo valoramos al prójimo, cómo soñamos con la vida eterna, que de hecho la vida eterna a veces pensamos que es un espacio de tiempo, pero según la Biblia la vida eterna es conocer, es estar en la presencia de alguien. Todas estas cosas se resuelven sola y exclusivamente por medio de la Biblia. Ahora, el tercer punto es, ¿qué te da a vos? ¿Qué te deja a vos ayudar al prójimo? Tener la misma mirada que tenía Cristo de esta gente que no es uno mismo, sino que es el otro. De toda persona que no está siendo vos mismo. Bueno, primeramente, Dios te ayuda en tu autoestima. El ser humano, cuando llegó el pecado lastimó la composición interna del ser humano. El ser humano empezó a buscar satisfacción, empezó a tratar de probar con diferentes sustancias, con diferentes experiencias, diferentes creencias inclusive, que lo hagan sentir bien. El ser humano perdió el valor de sí mismo que el Creador le había dado por ser creación suya. El ser humano dejó de reproducir en su vida la imagen, la gloria de Dios. Y el ser humano ahora tiene que aprender que si no te amas primeramente a ti, no vas a poder amar a tu prójimo. En primera instancia, para llegar a amarte a ti, tienes que amar a Dios. No vas a desarrollar un correcto concepto de ti mismo, de tu propia persona, si no te encuentras primeramente con Dios. Por eso, la vida de fe no solamente es conocer de Dios, saber información de Él, sino conocer a Dios, tener una experiencia con Dios. El ser humano no deja de mirar la realidad externa con los lentes del yo. El yo y el yo. Todo para mí siempre es una mirada más avara, más codicia. Y es muy importante que nosotros podamos dejar de mirar de esa forma. Dios nos dice ahora, aprende a mirarme a mí,
Deja que yo te cambie tu corazón y luego aprecia a tu prójimo. Cuando nos preocupamos por los demás, dejamos que Dios reproduzca en nosotros, seamos sus instrumentos visibles para representarlo aquí en la tierra. El verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el ser. La educación que está haciendo Jesús con este intérprete es aprender a desarrollar una mirada del otro totalmente diferente. La familia humana. Dios fomenta el concepto de familia en su palabra. No importa tus creencias, no importa tu procedencia, Jesús vino para incluir a las mujeres, a los niños, a los sectores que están relegados en la sociedad actual. El cristianismo fomenta una ética, un trato especial para con el otro. El cristianismo fomenta un cuidado, una atención especial a todo aquel que es diferente a ti. A lo largo de toda la historia, el rol del cristianismo, lejos de pensar de que la mujer es menor, de que el varón tiene autoridad, de que los niños no tienen derechos, el cristianismo siempre ensalzó, trató de equilibrar el rol de la mujer y del varón. Desde que se colocó a la razón humana como el centro, el racionalismo, y se dejó la mirada teocéntrica, que había errores en esa mirada teocéntrica por el rol que cumplió la iglesia que fomentó esta mirada por siglos, el racionalismo empezó a equivocarse en la medida en cómo se trata al otro. Y allí empezó a convulsionar la sociedad humana, lamentablemente. Vinieron ideologías que lastimaron al ser humano, vinieron filosofías que atacaron las relaciones humanas y se materializaron en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. O sea, nosotros miramos estos siglos luego de que se olvida la ética cristiana y se ensalza, se coloca al racionalismo, vemos desastres, calamidades en la humanidad. Por eso la invitación de esta mañana, de esta noche, en el momento cuando veas en este video es ¿cómo miras al prójimo? ¿Qué tipo de base usas para tratar a tu prójimo? Es cierto que la Biblia dice que los pobres siempre estarán en medio nuestro, pero Jesús dijo, cuando ustedes quieran, pueden hacerles el bien. O sea, la oportunidad para desarrollar o manifestar un poquito el carácter de Dios depende de ti. Depende del momento que tengas, la ocasión, y hay un montón de oportunidades que podemos aprovechar para representar los mismos principios del Dios de los cielos. Ayudar a todos, sean buenos, sean malos. Él bendice con la lluvia, con el oxígeno, con el sol, a todos por igual. Ojalá que Dios te ayude, ojalá que Dios nos ayude a poder desarrollar esta mirada, que no es fácil, que está en contra la corriente, vas a contramano de la sociedad actual, porque hoy en día las sociedades se están conformando para lastimar a las grandes mayorías, para dejar a un lado a las grandes mayorías, beneficiar a unos pocos, y el cristianismo fomenta otra mirada en la sociedad. Ojalá que en tu entorno, en tu relacionamiento, puedas aplicar estos principios que Jesús enseñó a este intérprete. No importa la religión, porque eso habla la parábola del buen samaritano. Llegó un sacerdote, pasó un levita, no importa si pertenece a tal o cual iglesia, no importa a qué fe pertenezca la otra persona, e inclusive si hay alguien diferente a ti como era el samaritano, puedes también ayudar como lo hizo este hombre. Es un principio que primeramente para hacerlo tenés que tener relación con Dios. Primeramente, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu existencia, con toda tu vida, con todas tus fuerzas. Primero deja que Dios te ayude a ti, te transforme.
Y luego deja que la ética del cielo se reproduzca en tus relaciones. Deseamos de todo corazón que Dios te bendiga, que Dios te ayude a poder amar a tu prójimo, poder acompañar sus necesidades, sus falencias, y que puedas desarrollar la misma mirada de tu Padre Celestial, que podamos vivir como hijos e hijas de Dios. Nos vemos, si el Señor lo permite, en otro videíto. Cuídate mucho y que tengas una excelente semana. Que Dios sea contigo, que seas feliz. Un abrazo desde nuestro canal y nos vemos pronto. Chao, chao.